Bienvenidos al podcast de Kiria, la comunidad de ocultismo más grande de habla hispana. Yo soy Tutankatot y les voy a hablar sobre la Kabbalah, un poco de su historia y cosas que quizás no sabían. Es muy común en todo el mundo mágico escuchar sobre ella hoy en día. Hay muchos libros y documentales, y a pesar de todo esto y del esfuerzo de muchos autores, es muy común que la gente todavía la siga asociando al judaísmo, pero sobre todo que piensen que a menos que te conviertas al judaísmo, no puedes practicar la Kabbalah, y esto no es así. Durante este podcast vamos a estar hablando sobre su historia, vamos a estar exponiendo de dónde surge esta idea que reina hoy en día y que le ha impedido a mucha gente acercarse a ella y poder estudiarla. La Kabbalah, su nombre significa recibir. Hay quienes afirman que esta palabra hebrea es de origen caldeo-egipcio y que significa doctrina oculta. Hay otro nombre con el que también a la Kabbalah se le conoce, pero no es muy utilizado hoy en día, y de hecho a veces si se suele mencionar con él, muchas personas pues no entienden de que se le está hablando sobre la Kabbalah. Algunos simplemente al escuchar la primera palabra inmediatamente la asocian y piensan que es una esfera, porque en este nombre con el que también se le conoce es el Chomak Nistorash, que significa la sabiduría secreta, y muchas personas al escucharlo piensan que se le está hablando específicamente de la Séfira, de los cuales hablaremos en podcasts futuros. La Kabbalah es un sistema de filosofía espiritual, una guía que nos conduce a la comprensión del universo en su totalidad. Pero cuando hablamos del universo, no lo veamos simplemente como el universo físico que conocemos. Veámoslo como universo en un sentido macrocósmico de todo. A través de su sigilo, conocido como el árbol de la vida, del que también hablaremos más adelante, cada uno de sus símbolos representa un mapa simbólico de lo que es este universo, lo que son sus aspectos y también de su equivalente inferior, que somos nosotros, macrocosmo y microcosmo. Aquí, por ejemplo, muchos tal vez pensarán en un axioma hermético muy famoso que dice que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, el cual define perfectamente esta correspondencia entre lo macro y lo micro. Las doctrinas de la Kabbalah nos dan un gran arsenal para descubrir y saber muchas cosas, y en ella podemos encontrar respuestas que durante muchos años han significado pues esa famosa frase que dice no me deja dormir en las noches, que hace que las personas a veces piensen de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el origen de todo, cómo suceden ciertos fenómenos de la naturaleza, qué explicación hay detrás de ellos. Dentro de la Kabbalah podemos encontrar todo eso y mucho más. Un ejemplo, hay personas que se preguntan, ¿cómo se da el fenómeno de la clarividencia? ¿Cómo una persona puede tener una visión de hechos que van a pasar? ¿Por qué diferentes religiones en todo el mundo tienen tanta sincronicidad en muchas cosas en sus enseñanzas, y al mismo tiempo cómo es posible que se manifiesten milagros en diferentes religiones? ¿Por qué se da todo eso? En la Kabbalah encontramos respuestas excelentes y la explicación profunda de cada uno de estos fenómenos. Por ello, es común que a la Kabbalah se le defina como una doctrina esotérica universal, porque lo abarca absolutamente todo. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen dentro de su sistema de logro mágico, del sendero que ustedes practiquen, entre ustedes posiblemente haya alguien que sea practicante de la magia romana y que tenga un negocio, por ejemplo, y diga, yo quiero que las ventas en mi negocio mejoren. Pues a través de la Kabbalah, cuando tenemos un conocimiento sobre ella profundo,
Cuando digo profundo, no lo tomemos de manera literal a que tienes que ser necesariamente un experto. Con solo conocer la estructura del árbol, saber a qué corresponde y qué energía maneja cada céfira, puede servirte de una guía excelente para hacer el ejemplo que vamos a decir ahora. Por ejemplo, tu sistema de magia es de la magia romana y tienes un negocio que quieres mejorar las ventas. Entonces, tomas el árbol de la vida, identificas a qué esfera de ella corresponde el dios de ese panteón en el que tú utilizas, en este caso en la magia romana sería Mercurio, el cual en lo que es el árbol de la vida y la cábala se asocia a la esfera número 8, la esfera de Job, que al mismo tiempo es la representación de otros dioses, como por ejemplo en Grecia, de Hermes, y de Egipto, Thoth. Si quieres, por ejemplo, tomar estas energías y manifestarlas en una ceremonia, pues haces lo siguiente. Tomas 8 velas de color naranja, que es el color de esa esfera. Tomas también una vestimenta que tengas que sea de ese mismo color. En un día miércoles, averiguas a qué hora en el día corresponde la hora del planeta Mercurio, y justamente a esa hora tú ejecutas ese ritual a favor de las ventas de tu negocio. Y muchos dirán aquí, bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo exactamente en este ejemplo? ¿Qué logramos con esto? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es conectar con esa energía arquetípica que mueve esas energías de esa esfera en nuestro planeta, y a través de ese sistema que nosotros utilizamos, en este caso del panteón romano, las energías de Mercurio que tienen que ver con el comercio y las ventas. Lo que creamos en este ejemplo es un canal directo que intensifica esa energía y que se manifiesta a nuestro favor. De esta forma logramos obtener un mayor resultado en nuestros ritos, y esto podemos ejecutarlo perfectamente en cualquier sistema mágico y panteón que exista. De ahí viene que, como les decía anteriormente, que sea una doctrina esotérica universal, porque integra todo. Muchas personas, por ejemplo, cuando quieren descubrir fórmulas de cómo aplicar su magia y sus ceremonias en cualquier panteón, lo que hacen es que investigan diferentes religiones y diferentes sistemas de creencias y van tomando según la esfera a qué corresponde cada una de estas deidades y la integra, logrando de esta forma obtener un conocimiento más amplio sobre la esfera, sobre las energías que mueven en este planeta, y obviamente aplicándola a su gusto y a su manera. De ahí vemos cómo vamos obteniendo muchas herramientas para aplicarlas en nuestros diferentes tipos de sistemas mágicos. Ahora hablemos un poco sobre su historia. Muchas personas, por ejemplo, diferentes textos, libros, documentales, explican ideas de la cábala que pueden llegar a confundir mucho a las personas, porque pareciera que no se ponen de acuerdo en de dónde proviene la cábala. Van a escuchar teorías conspirativas de extraterrestres, de que fue una mezcla de diferentes tipos de conocimientos que al final las mezclaron y dieron como resultado uno, que fue inventado por los judíos y que por eso es únicamente de ellos, etc. Pero la historia de la cábala está definida y tradicionalmente se ha conocido de dónde proviene, y esto es enseñado así no solamente por parte de los judíos, sino también por diferentes órdenes esotéricas. Que es muy importante dar mención a esta parte aquí, puesto que esto ayuda a que muchos entiendan que no es una doctrina que pertenece a los judíos y que es dogmática, pues de lo contrario, órdenes como la Golden Dawn, los Rosacruces, los masones y la Aurum Solis no tendrían a la cábala como su sistema base de enseñanzas.
puesto que obviamente dentro de una orden, el dogmatismo que se podría ver dentro de una religión judio-cristiana, obviamente no es permitido. Y digo no permitido pues porque limitaría mucho el campo de visión que debe tener una orden esotérica. Es al contrario, integra todo y lo aplica. Los datos históricos de lo que vamos a hablar aquí de la Cábala han seguido una línea de tradición completa que es mostrada, como les decía, tanto en la línea judeocristiana de los judíos y en las órdenes esotéricas. Y es la siguiente: se dice que Dios, posiblemente muchos de ustedes lo conozcan con otros nombres, como el Todo, Demiurgo, etc. La tradición dice que las enseñó a un grupo muy selecto de inteligencias, llamémosle ángeles, arcángeles, guías espirituales, guardianes, etc. El nombre con el que ustedes los conozcan en su sistema es aceptable, porque es una doctrina universal, como decíamos anteriormente. Dice que las enseñó a este grupo selecto de ángeles y que luego estos las enseñaron a los hombres, siendo el primero al que se le entregaron estas enseñanzas a Adán, el cual las recibió de un arcángel llamado Raziel, arcángel cuyo nombre significa el secreto de Dios. Luego pues de Adán, la doctrina fue pasando por generaciones hasta que llegó a Abraham, quien, debido a que tenía un gran contacto con los judíos, te enseñó parte de esta a ellos. En libros, por ejemplo, como el Kybalión, se habla de que Abraham fue contemporáneo de Hermes Trismegisto, y muchos afirman incluso que era la misma persona, siendo uno de ellos un historiador alemán de gran renombre, conocido como Karl Kurt Moritz, el cual dice lo siguiente, lo voy a decir textualmente. Él dice que a la identificación entre Thoth y Hermes, la figura de Hermes Trismegisto, a ese segundo Hermes que indico aquí luego de Thoth se refiere al Hermes de Grecia. Él dice que se ha de añadir otra figura de carácter esotérico, por lo cual Hermes Trismegisto es también Abraham, el patriarca hebreo, quien habría comenzado dos tradiciones, una solar, pública, recogida en el Antiguo Testamento, y otra privada, transmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. Cuando Moritz se refiere a solar, es debido a que basa su figura principal de enfoque a una figura crística como es por ejemplo Jesucristo, Mitra, etc. Y se refiere a lo exotérico, a lo externo. Y cuando él habla de una privada, se refiere a esta que se refiere a lo esotérico y donde sus conocimientos son transmitidos de maestro a discípulo por generación. Aquí, por ejemplo, ya vamos teniendo una pista muy importante de cómo surge esta, por así decirlo, división de la Cábala, que viene siendo la que es enseñada por los judíos, los hebreos por una parte, y otra que fue enseñada en las diferentes órdenes esotéricas y transmitida de maestro a discípulo por generación, sin que una persona que no pertenezca a esa orden tenga conocimiento alguno de la misma, de los conocimientos de ese tipo de cábala como tal. Todo esto, por ejemplo, lo tenemos más claro cuando llegamos a la figura de Moisés, por ejemplo. Actualmente no hay mucha información que puede indicar qué tiempo transcurre entre Moisés y Abraham, por ejemplo, en lo que concierne al conocimiento cabalístico, pero el pueblo hebreo, según cuenta, Moisés estuvo iniciado en los misterios del antiguo Egipto, a quienes Abraham les había enseñado parte de la doctrina secreta, y que Moisés plasmó la doctrina secreta en los primeros 4 libros del Pentateuco. De ahí viene que anteriormente Moritz indique que en las enseñanzas de lo que era de Abraham, aunque él dice que era el mismo que el Hermes Trismegisto, en esta parte pública que él funda estaba también la doctrina secreta. Vemos cómo Moisés, por ejemplo, en estos primeros 4 libros de la Biblia,
impregna el conocimiento cabalístico, dando así origen al por qué hoy en día vemos que el pueblo judío tiene tanto conocimiento sobre Cábala. Ahí vemos ya la división de qué parte pasó a los judíos y por quién, y cuál se mantuvo durante todo este tiempo en una línea esotérica transmitida de maestro a discípulo en estas diferentes órdenes. Son muchas de ellas, llamémosle Rosacruces, masones, etc. Y no necesariamente puede estas, también independientemente a estas. Cabe mencionar que antes de Moisés colocar la doctrina secreta en el Pentateuco, el pueblo hebreo tenía su propia teología, su propia doctrina. O sea, la forma en la que ellos tenían su, llamémosle como hoy en día, religión, estaba totalmente separado de lo que era el conocimiento cabalístico y la doctrina cabalística. Y en el pueblo hebreo eran muy pocos los que tenían conocimiento sobre la Cábala. Los demás se mantenían dentro de la teología hebrea, la cual estaba separado de la Cábala. Quien las une es Moisés, y es a partir de él donde el pueblo hebreo empieza, cuando él inicia los 70 mayores del pueblo hebreo, es cuando empieza la Cábala a formar parte total de la teología hebrea, dando como resultado lo que vemos hoy en día, puesto que el pueblo hebreo es de los pueblos que más ha cuidado la Cábala y su conocimiento. Hay que darle realmente el mérito en eso. De no ser por ellos, hoy en día mucho del conocimiento cabalístico se habría perdido, puesto que según fue pasando el tiempo, los 70 mayores del pueblo hebreo fueron transmitiendo este conocimiento, pasando por figuras como por ejemplo Salomón, el rey David, el cual en su libro de las llaves del rey Salomón evidencia su gran conocimiento sobre esto, y así sucesivamente. Y llegamos a personajes, por ejemplo, como Simeón Ben Joshai, el cual, con unos documentos que él tenía, al él morir su hijo y su secretario, nace uno de los primeros libros que da inicio a lo que es la Cábala literal, que es el Zohar. Libro que hoy en día es una joya enorme para el conocimiento de la Cábala. Y no solamente eso, sino también para descifrar muchos pasajes del Pentateuco. La Cábala tiene 4 divisiones que engloban partes específicas de ella. Por ejemplo, se encuentra la Cábala práctica, que es la que trata sobre la magia práctica como tal, digámosle la magia talismánica, magia elemental, magia planetaria, magia sefirótica, magia zodiacal, etc. Y al mismo tiempo también cabe destacar que la Cábala engloba también el tarot, la astrología, la alquimia, y también es conocida como el yoga de Occidente. Nuevamente vemos cómo la Cábala hace honor a su nombre de universal, engloba todo. Vemos también la llamada Cábala dogmática, es la que trata de la parte doctrinal y las enseñanzas de lo que es la Cábala, que es más vista dentro del pueblo judío, puesto que los autores corresponden ya a esta corriente. Y ahí podemos ver libros como lo son el Sefer Yetzirah, el Zohar, que indicábamos anteriormente, el Sefer Sefirot y el Las Mezares. Un punto importante en esto que también hay que indicar, cuando se habla de las cábalas dogmáticas, nuevamente la mente nos lleva a ese pensamiento de si no pertenezco, no puedo hacerlo. O sea, como le dije en el principio, no tienes que ser judío para implementar este conocimiento. Las órdenes, por ejemplo, como la Golden Dawn, utilizan mucho los escritos de esta parte de la Cábala. Por ejemplo, del Sefer Yetzirah se extraen unas fórmulas rituales excelentes. Aquí puedo hacer mención a una de ellas, que es la parte del ritual del sellado yetzirático, que la fórmula de este ritual se extrae justamente de este libro y son muy utilizados por las órdenes esotéricas
para extraer fórmulas prácticas de ahí. O sea, no vayan a dejar que la palabra dogmática los haga rechazarla inmediatamente. Sería un grave error, porque es como si tuvieras un libro de receta, pero te conformaras simplemente con algunas notitas. Tienes la nota, puedes hacer alguna cosa, pero dejas ese gran libro de receta del que puedes extraer muchas fórmulas. O sea que, ojo con eso, estimados. Otra de las divisiones de las cábalas que encontramos es la llamada cábala literal. Esta trata sobre las letras, las palabras y los números. Y a la vez esta tiene 3 divisiones, que son la gematría, que trata de los números, la temura de las palabras, y el notaricón sobre las letras, puesto que cada letra hebrea tiene un valor numérico y un significado. En esta división de lo que es la cábala se descubren muchos pasajes secretos también. De esto vamos a estar hablando más adelante. Y también tenemos la cábala no escrita, que es aquella que es por tradición oral. No hay nada escrito sobre esta, simplemente se transmite de maestro a discípulo. Y esta fue la primera que existió. Como indicamos anteriormente cuando hablamos de su historia, empieza primero cuando Dios, el todo, como prefieran llamarle, le enseña oralmente a un grupo de inteligencias, luego esta le enseñan al hombre y así sucesivamente la fueron transmitiendo. Si hacemos un orden cronológico, tendríamos entonces que fue primero la cábala oral, luego fue la práctica, pues esta era ya donde todo este conocimiento se llevaba al terreno práctico, tanto que se dice, por ejemplo, que Moisés en su combate con los magos egipcios dio una gran demostración de esto. Luego tendríamos, a partir del mismo Moisés, cuando la plasma el conocimiento en el Pentateuco, surge lo que sería la cábala literal, y junto a esta pues la dogmática, puesto que ya al impregnar todo este conocimiento en textos y irse pasando de generación en generación, ya tendríamos entonces el cuerpo completo del conocimiento cabalístico establecido en diferentes libros. Entonces, estimados, en resumen, tenemos un punto donde el conocimiento cabalístico toma dos rumbos, uno por el lado del pueblo judío, como lo explicamos, y otro por parte de sociedades secretas. Hay muchas, o sea, si nos vamos a esa época, no solamente se fue por las órdenes que indicamos, que en ese tiempo todavía no existían como las conocemos ahora, sino que las que indicamos son descendientes con otros nombres de estas órdenes, y al mismo tiempo también por carácter familiar, cosa que se da hoy en día. Hay claves de la cábala que muchas personas la han mantenido en familia por muchísimo tiempo. Entonces, muchas gracias por su atención en este podcast. Espero les haya gustado. Manténganse al tanto, pues estaremos hablando más sobre este tema en próximos podcasts. Si tienen cualquier duda, en la caja de comentarios nos la pueden hacer. Muchísimas gracias. Bendiciones.